Muy bien, hola a todos, buenas tardes. Iniciamos la clase de Ingeniería Ambiental y hoy día tenemos muy interesante la clase, como siempre. Sin embargo, ya dejaríamos atrás unidad uno y unidad 2, esas unidades donde estudiábamos las generalidades del medio ambiente, los ecosistemas, los riesgos, impactos ambientales, donde hicimos hasta la práctica de aplicar en distintos tipos de proyectos, cómo se realizaría una evaluación ambiental, todo lo que requiere esa cantidad de información y planeación, porque hasta te pedía programas de trabajo. Bueno, entonces, en la parte de la gestión ambiental, donde veíamos que es importante administrar los aspectos ambientales, o sea, con lo que está influyendo tu proyecto en el medio ambiente. Dejamos entonces atrás el análisis de ciclo de vida para iniciar ahora con la unidad 3. Ya, vamos a empezar directamente con esta clasificación que hacemos tanto para prevención y control de calidad de aire, como prevención y control de la calidad del agua y de los residuos sólidos. Entonces nos vamos a ir primero en la unidad 3, que es así, prevención y control de la calidad del aire. Y aquí vamos a ver durante 3 semanas, en la semana de hoy vamos a estudiar la calidad del aire para poder comprender lo que sigue, pero vamos a irnos hasta llegar a la parte del control, que es lo más, digamos, más importante para nosotros como ingenieros, que en todos sistemas que tengamos como industriales, vamos a tener que agregar sistemas de control que no son propios de la parte operativa fuerte o primordial de la generación del producto. Sin embargo, para cumplir realmente con esas normas, leyes, reglamentos, entonces necesitamos agregar cierta tecnología. Y aquí tenemos en cuestión del control de la calidad del aire, tenemos cosas que vamos a estudiar como los precipitadores electrostáticos, los quemadores, vamos a ver colectores de polvo, casas de filtros, lavadores de gases que hay de diferente tipo, están los ciclones, venturis, están los que son de flujos encontrados y de flujos en el mismo sentido. Todos ellos los vamos a estudiar. Y además, pues hay que hacer ese cruce con las normatividades. Entonces vamos a ver las normas que aplican específicamente para la calidad del aire. Y la próxima semana, esta semana no vamos a ver estos sistemas, sino vamos a dar la introducción. La próxima semana veremos incluso una simulación, una práctica utilizando un simulador de FET Colorado, de la Universidad de FET Colorado, para comprender mejor el efecto invernadero. Y la última semana hablaremos, ya daremos una introducción a los sistemas de control la próxima semana. Y la tercera semana de la unidad, pues veremos los sistemas de control, obviamente. Entonces, ustedes ya pueden ver en su plataforma, en Canvas, tienen activado lo que está para la semana 8 y tienen activado algo más para la próxima semana. Entonces, ¿qué van a ver ustedes en la plataforma para la semana 8? Ven, los recibe el documento Prezi, que es el que vamos a observar ahorita para estudiar calidad del aire. Dos documentos, un documento que les menciona cálculos que se pueden hacer para encontrar la calidad del aire, que es de la Universidad Pablo de Olavide, del Departamento de Química. Eh, Ven un documento de calidad del aire del Semarnat que van a tener que hacer un resumen. Es cortito, pero es un resumen sobre ese documento. Van a trabajar con una pequeña investigación sobre qué son los IMECAS esta semana, qué son los índices de seguimiento a la calidad del aire en México. Y hay otra tarea que se les da 2 semanas, pero otra vez, ojo, hago hincapié en esto. Van a observar ustedes 2 documentales que son sobre la calidad del aire, pero son sobre el efecto en la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Y es una continuidad uno del otro, o sea, si ustedes ven únicamente la segunda parte, les va a faltar comprender qué pasaba ahí. Más o menos van a invertir alrededor de 3 horas. Fácil. Ahorita
vamos a usar una pequeña parte de las horas de la semana y tienen el resto de las horas de la semana para observar estos documentales. Pretexto no hay. Yo sí les recomiendo que nada más no los vean con sueño porque es tan importante e interesante la información. El primero se llama Una verdad incómoda o An Inconvenient Truth en el inglés. Es un documental de Al Gore. Se filmó en el 2006, se publicó en el 2007 y ya mostraba los estudios científicos, la realidad del efecto de los gases de efecto invernadero, entre otras cosas, sobre el calentamiento global. Y ya fue un esfuerzo ese documental, es una serie de conferencias juntas, son conferencias que dio Al Gore, que es político estadounidense, alrededor del mundo. Y es un conjunto, pues, de toda esa información. Es bien importante para que logren comprender ustedes lo que significa el calentamiento global, es la forma más rápida, fácil y efectiva de mostrarles cómo es. ¿Sí? De verdad es súper recomendado. Y la segunda parte es que ese seguimiento se llama una secuela incómoda, la verdad al poder. Y esta segunda parte se filmó 10 años después. ¿Qué pasó en 10 años? Al 2016. También logra publicarse, ustedes saben los tiempos, o sea, se firma durante todo el año y se publicó en el 2017, 10 años después. Todavía está más o menos fresco la información, pero sí van a ver ahí, en el caso de la parte 2, es mucho la influencia que tienen todas las naciones, la parte de la política, los gobiernos, cómo se tienen que apoyar e influir en las decisiones de otros para el beneficio de todas las naciones. Entonces, en eso se enfoca. Y ahí lo que van a hacer ustedes es un pequeño reporte, es un ensayo corto, que es muy fácil saber si ustedes vieron o no vieron los dos documentales, ¿no? Por lo que van a comentar. Entonces, y se pide ensayo, porque si ustedes van y buscan el resumen, obviamente van a encontrar el resumen en internet y no es la idea, ¿verdad? Por eso se pide ensayo. Y se los voy a seguir recordando a través de la clase del día de hoy, que vean estos documentales. Yo les dejé ahí listo las ligas donde pueden observar los videos para que con seguridad lo vean, ¿sí? Tómense el tiempo de clase lo tienen y pueden hacerlo. Bueno, entonces voy a empezar a compartirles el documento Prezi, que como les decía, ya lo tienen ahí en plataforma para que puedan acceder a él. Entonces, aquí estoy yo compartiéndolo. Ahorita me va a avisar que ya lo están viendo ustedes. Y lo que voy a hacer es voy a ampliar la pantalla, ¿no? Para verlo en toda la pantalla. Listo. Ok, entonces aquí traté de hacer un conjunto. Al final les voy a mostrar las referencias de donde obtuve la información. De una forma sencilla de mostrarles la calidad del aire, cuál es la importancia, qué significa el porqué de estudiar la calidad del aire. ¿Sí? Pues vamos, adelante. Nuestra introducción es entender aquí los aspectos históricos, la atmósfera. Entonces vamos a hablar, cuando hablo de la calidad del aire, voy a hablar de lo que hay en la atmósfera. ¿Sí? Por eso estoy escribiendo atmósfera. ¿Sí? La atmósfera primitiva, lo que existió desde el principio cuando se formó nuestro planeta, estaba compuesta por vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, pero no había presencia de oxígeno o lo que conocemos, así lo que llamamos oxígeno o oxígeno molecular. Estos gases se habían liberado por erupciones volcánicas, una fuente que no se controlaba. La atmósfera de hoy se habría originado después de la partición de la vida, cuando ya se formaron los organismos vivos en nuestro planeta, cuando esos organismos vivos evolucionaron a ser fotosintetizadores, cuando ya pudieron incorporar entonces el oxígeno hacia la atmósfera, hacia formar parte del medio ambiente. Aquí seguramente hay dudas aún de ustedes de, a ver, ¿de qué estamos hablando de la atmósfera? Bueno, para recordarles,
Aquí tenemos abajo, en el medio, tenemos el planeta Tierra para mostrarles aquí. Y tenemos las distintas capas de cómo conocemos a la atmósfera, precisamente donde estamos todos los seres vivos y lo que movemos alrededor de nuestro planeta se encuentra en la troposfera, o sea, lo que está pegado a la Tierra, al océano. Entonces es de 0 a 12 kilómetros. Esa es la distancia que tenemos. Y precisamente aquí es donde sucede, como les digo, todo lo interesante de la vida. Y además, por ejemplo, igual los aviones, los aviones comerciales tienen un viaje alrededor de a los 10,000 kilómetros, a los 10,000 metros, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se mueve, ¿sí? A los 10 kilómetros, a los 10,000 metros. Y si ya nos enfocamos un poquito más al exterior de los 12 a los 50 kilómetros, tenemos la estratosfera. Entonces aquí ven que esto ya es una nave diferente para poder resistir la distinta capa de la atmósfera. Y en el intermedio, ustedes ven dónde se encuentra la capa de ozono, entre los 20 y 30 kilómetros. Esa capa que nos protege de los rayos ultravioleta se encuentra entre los 20 y 30 kilómetros desde la altura del nivel del mar hacia el exterior. Después continúa la mesósfera de los 50 a los 80 kilómetros. Aquí es donde se hacen ignición o se incendian, digamos, los meteoritos, y que es lo que logramos observar nosotros como las estrellas fugaces, ¿verdad? Bueno, si continuamos subiendo, está la termósfera de 80 a 700 kilómetros, perdón. Y ya hacia el exterior, lo que se le conoce como la extósfera, mayor a 700 hasta 190 kilómetros desde el nivel del mar, ¿sí? Acá en la termósfera es donde están girando los satélites, por ponerlo por poner el ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es nada más un recordatorio de cómo se encuentra la atmósfera. Y ahí, alrededor de la atmósfera, es donde nos vamos a situar en hablar de el aire. ¿Ok? Entonces vamos a entender la química del aire. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué contiene el aire? ¿Por qué es importante? Pues bueno, una de las cosas importantes es hablar de la influencia de la química en el aire. El aire es materia. El aire está formado por materia. Por lo tanto, tiene masa, ocupa un volumen determinado. El aire está formado por una mezcla de gases. Entonces, es materia. El aire ejerce presión en todas direcciones y esto es lo que es la presión atmosférica, nada más recordándoles lo que estudiaron en fluidos y calor. Si no se acuerdan bien, este es un momento especial y buenísimo para ir a dar un repaso a lo que estudiaron en fluidos y calor. Y depende de la altitud. Si recuerdan la presión, nosotros hacemos referencia a la presión cuando ustedes estudiaban en fluidos y calor en un manómetro, este tubo en Nu. Lo único que veían ustedes es la diferencia si estaba lleno de un líquido, por ejemplo. Lo que veían era esta diferencia de altura. O sea, veían una columna de un fluido y es lo que miden. Ah, bueno, porque está influenciado por la presión atmosférica en este caso, ¿verdad? Pero si ese tubo lo conectan a una tubería que está cerrada, lleva un flujo, entonces ahí se puede medir lo que está hacia el interior, ya no es la presión atmosférica. Y entonces lo que estamos midiendo la presión atmosférica fácil es la columna de aire que yo tengo al nivel del mar, y que no es lo mismo hablar de la presión atmosférica al nivel del mar que hablar en las montañas, por ejemplo, a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Completamente distinto, ¿verdad? Porque la columna de aire a 2,000 metros sobre el nivel del mar pues es más pequeña, es más corta. Entonces ya no es una atmósfera, es menos de una atmósfera. Tiene su lógica, ¿sí? Y que si te sumerges en el agua, pues ya estás por debajo
y además tienes la columna, ahí era donde sumabas, ¿no? Presión atmosférica más la presión debida a la columna del agua, el rho GH, ¿no? Entonces era, te sumerges, el ejemplo del buzo que andaba aquí nadando, aquí hay una personita nadando, ¿verdad? Entonces, también influye esta columna de agua, ¿no? Y fácil, esto lo aprendes ya con los cálculos. Cada 10 metros de profundidad es otra atmósfera. Esto es por la densidad del agua. Si esto no fuera agua salada, si fuera agua dulce, es a cada 10 metros de profundidad, es una atmósfera. El agua salada tiene menor densidad, entonces es un poquito más, ¿no? En la profundidad. ¿Sí? Bueno, conocimientos generales que son muy importantes para traerlos acá. El aire es fuente de oxígeno, ya hablábamos de ello. Si hablo de oxígeno, estamos hablando químicamente del compuesto oxígeno molecular y que lo escribimos como O2, ¿sí? Hace posible la respiración de los seres vivos y mantiene la composición de cualquier sustancia combustible. El aire es fuente de muchos gases esenciales para la vida. Dióxido o dióxido de carbono es esencial para la vida. Ustedes saben que y ahorita lo mencionamos, lo obtenemos de la fotos o el proceso fotosintético o de la fotosíntesis. Las plantas nos regresan oxígeno a nosotros, ¿sí? El dióxido de carbono, el nitrógeno, acuérdense que estudiamos los ciclos bioquímicos y uno esencial y muy importante era el ciclo del nitrógeno, ¿sí? El agua gaseosa, o sea, vapor de agua. La necesitamos para las nubes, para que se dé el ciclo del agua, ¿sí? Y ese vapor de agua está disuelto en la atmósfera, se encuentra en la atmósfera. Entonces, todos ellos junto al oxígeno forman un ciclo en la biosfera realizando el proceso fotosintético. El aire actúa como filtro en la radiación ultravioleta proveniente del sol, pero ahí, ¿qué hay en el aire para hacer ese filtro? Ah, pues es la capa que se encuentra a los 30 kilómetros más o menos del nivel del mar y es lo que conocemos como el ozono. El ozono es oxígeno, pero yo no le puedo llamar oxígeno porque al oxígeno es esta molécula. Entonces el ozono es con el subíndice 3. Sí, es el elemento formado por 3 átomos de oxígeno. Nos protege de las radiaciones dañinas del espectro electromagnético, en específico de los rayos ultravioleta. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué relación tiene la química con el aire? Ah, pues muy sencillo. El aire es esencial para los procesos de combustión en maquinarias. Van a decir ustedes, ¿en dónde? Hay infinidad de procesos industriales que requieren combustión. En una parte del proceso van a requerir combustión. ¿Y de dónde? Si ustedes se acuerdan, la combustión, la reacción tan sencilla que necesitan el combustible más oxígeno. ¿De dónde proviene este oxígeno? Del aire. Y esto nos da CO2 más vapor de agua. Esos son los compuestos que produce la reacción. Entonces, sin el aire no se puede dar la reacción de combustión. En realidad los cálculos son más profundos porque uno lo que hace aquí es, tienes que poner las partes que lleva. El aire en realidad es oxígeno más nitrógeno en general. Y aquí tienes un 21% de oxígeno y aproximadamente un 79% de nitrógeno. Ahorita lo vamos a ver que es poquito menos ligeramente, ¿sí? Pero esta es, digamos, la composición más general y para hacer los cálculos de las reacciones de este tipo, así tomamos en cuenta el aire. Que facilitan las tareas del hombre, la utilización y transformación de la energía calórica y la producción de multitud de materiales útiles. Ya les decía yo, hay infinidad de procesos que ocupan combustión. El aire actúa como filtro de la radiación ultravioleta, ya lo mencionamos, gracias a que existe el ozono en el aire, ¿sí? Tenemos un filtro que nos protege de que no nos llegue mayor radiación a la que nosotros podemos resistir, ¿sí?
El efecto invernadero, ¿sí? Este es un efecto de lo que hay en el aire. Ah, pero es que eso no estaba naturalmente ahí. Bueno, sí, pero hay gases disueltos en el aire que provocan un efecto invernadero. Aquí hay un paréntesis y de nuevo voy a hacerle promoción al primer documental que se llama Una verdad incómoda. Hay que verlo. Les explica esta parte del efecto invernadero hasta con dibujitos animados. El que no logra entenderlo con esa explicación es porque no lo vio. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que pasa, así a grandes rasgos con el efecto invernadero, es que se recibe la luz ultravioleta a la Tierra y aquí se refleja los infrarrojos, pero el problema es que hay muchos gases aquí y esos gases, estos gases en específico, el dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, el metano y el vapor de agua, pues hacen que reboten los rayos infrarrojos, perdón, y se mantienen por mucho tiempo aquí, sobre todo en la troposfera, y pues se calienta la Tierra. El efecto invernadero produce el calentamiento global, ¿sí? En la atmósfera se originan estos por las fábricas, por los automóviles, o fuentes móviles producen una capa de inversión térmica en la troposfera. Recordemos, la capa más cercana de los 0 a 10 kilómetros sobre el nivel del mar. Normalmente la luz ultravioleta calienta la superficie de la Tierra y esta refleja en forma de radiación infrarroja, donde sale el 90% del calor reflejado. En el caso que se liberen gases contaminantes a la atmósfera, estos hacen el escudo, impiden pues que salga el calor y rebotan esa radiación del infrarrojo y dejan que se quede el calor en el interior, en la troposfera. Este efecto, cuando tienes muchísimas altas concentraciones de estos gases, pues es cuando se pone caliente y por eso se produce el calentamiento global que está provocando más efectos como el derretimiento de polos, elevación de los mares y muchas catástrofes más. Insisto con los documentales, ahí van a ver todos estos ejemplos. Los van a ver con las realidades y en las fechas que pasaron. Claro, ya tenemos más, entonces ya, ojalá que nos hagan otra actualización pronto, ¿verdad? Ya hay más efectos. Y por eso es que se está actuando para reducir estos efectos. ¿Sí? Avanzamos. Aquí tenía la imagen también. Imagínense que las partículas de dióxido de carbono fueran así de grandes. Es donde se puede ver muy fácil el reflejo. Pero la simulación que vamos a hacer la semana próxima, que va a tocar al efecto invernadero, van a lograr comprender muy bien porque es muy visual para que se observe cómo trabaja. Si alguien ya anda de curioso y quiere empezar, por ahí tenemos, ya hay una liga para la semana 9, donde viene lo de la entrega del reporte que los lleva directamente ahí a la simulación. Y está la liga también en el manual de práctica. ¿Sí? Bueno, continuamos. Vamos a la parte 3. Otro efecto, y entiéndase que son efectos completamente distintos. El efecto invernadero es uno, ¿sí? Y produce calentamiento global. Y la lluvia ácida es otra, es diferente, es distinta. Y si se fijan, allá en el efecto invernadero hablamos del dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y metano. No hablamos del dióxido de azufre o dióxido de azufre. ¿Sí? Son completamente efectos distintos, pero este es otro efecto que existe en la química del aire y además aquí podemos ver, ese efecto invernadero era un efecto físico. El efecto de la lluvia ácida es un efecto químico. Aquí se producen reacciones. ¿Cómo se da esto? Bueno, como viene aquí, las industrias y los volcanes producen dióxido de carbono, dióxido de azufre
o bien producen los óxidos de azufre. Esa X minúscula es para especificar que puede haber SO3, SO2. ¿Y qué pasa con esto? Reacciona con el oxígeno atómico. Lo que hay en el aire, el oxígeno molecular se divide, se separa en oxígeno. Bueno, tengo que poner para ponerle la reacción que tienen acá abajo. Voy a borrarle esto. Digamos, esto empieza acá, el oxígeno molecular, pues se separa, otra vez le puse el subíndice 2. Se separa en oxígeno más oxígeno. Ahora, viene y reacciona con el dióxido de azufre y termina formando, al final de cuentas, ácido sulfúrico. Es uno de los ácidos que pertenecen o se comprenden como parte de la lluvia ácida. Resulta que estos son partículas que andan en la atmósfera con las diferencias de temperatura, con la precipitación que hay en la atmósfera, pues terminan reaccionando, ¿sí? Y como pueden ver aquí, cuando se convierte en SO2, o sea, ¿de dónde salió el hidrógeno y qué pasa aquí? Bueno, cuando ese SO2 más un oxígeno atómicos se vuelve SO3, reacciona con el vapor de agua en la atmósfera y esto nos termina dando ácido sulfúrico. Y balanceada la ecuación, ¿no? ¿Se fijan? Y también así con el CO2, además de ser un gas de efecto invernadero, cuando reacciona con el vapor de agua, pues nos genera ácido carbónico. Y así también lo mismo pasa con el dióxido de nitrógeno. Además de participar en el efecto invernadero al reaccionar con el vapor de agua en la atmósfera, pues nos forma también el ácido nítrico, ¿sí? Y los efectos, pues es dañino tanto para cultivos, o sea, te quema los cultivos este tipo de lluvia. Es ácido, un pH muy bajo, que mientras tú esperarías que la lluvia tenga un pH neutro de 7, mientras puedes tener un pH de 2 o 3, es muy ácido. Te maltrata los bosques o todo el ecosistema, produciendo pues daños ecológicos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues puede acabar con toda la flora que hay en el ecosistema, puede acabar no solo con la flora, sino con los suelos, los puede dejar, eh, puede maltratar el estrato del suelo, puede correr, percolarse o filtrarse hacia los mantos acuíferos, cambiar, modificar el pH del río o de la corriente subterránea y puedes afectar a la flora y fauna del ecosistema de los ríos. O sea, esto es un desastre, ¿sí? Y esto existe. O sea, por supuesto que es un problema, ¿sí? Nada más como dato importante de la lluvia ácida, que aquí también viene, produce también daños económicos para países, obviamente por la pérdida que se genera. Miren, les voy a platicar un pedacito de la historia de México y voy a ligarles con un efecto que tuvo la lluvia ácida en la Ciudad de México, ¿sí? La abreviación de la Ciudad de México es esta. La Ciudad de México tiene históricamente 2 terremotos en 19 de septiembre muy fuertes. El que ya vivieron ustedes es el del 2017, donde vieron que se unieron todos los mexicanos y mandamos ayuda y la gente que vivía en la Ciudad de México, pues todos se unieron y no hubo tal pérdida de vidas como fue en 1985, ¿sí? Y lo interesante acá en 1985 fue que la ciudad se derrumbó, o sea, los edificios cayeron y por eso murió muchísima gente. Acá en el 2017 edificios se cuartearon, la gente ya aprendió, se movió y realmente fueron muy pocas las pérdidas humanas. Pero ¿qué pasó acá? Después de la investigación del análisis, se entendió que las estructuras de los edificios estaban de cierto modo porosas, había mucha corrosión, tal forma que por eso no resistieron. ¿Y por qué pasó esto? Por la lluvia ácida. La Ciudad de México a esa fecha y todavía en los 90 era el primer lugar
como ciudad más contaminada a nivel mundial. Ya no lo es, porque ha habido mucho esfuerzo de frenar esto. Está esto de los IMECAS, los índices con los que se mide la calidad del aire aquí en México. Están los esfuerzos como el Hoy No Circula, están esfuerzos de que si hay un problema fuerte con la calidad del aire, pues detienen a la ciudad y si de plano les dicen, no, no pueden salir hoy porque pues, hay que bajar el nivel de contaminación que hay en la ciudad. Pero bueno, el smog, eh, ustedes sabrán que está formado precisamente por estos gases que estamos mencionando, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, y ellos, ya hablamos que uno de los efectos es el efecto invernadero, pero otro de los efectos es la lluvia ácida. Entonces, son muchos los efectos y hay que proteger, entonces, cuidar nuestra atmósfera, ¿sí? Para que podamos seguir moviéndonos y además que los efectos, estos daños ecológicos no existan. Entonces, por eso es que existen las normas, en nuestro país son las NOM, existen las leyes, sus reglamentos que contienen esta información de las concentraciones permitidas de estos gases para que no pasen estos efectos. Y esas concentraciones permitidas pues vienen, como se los acabo de mencionar, en las normas, pero además, ¿qué hace nuestro país? Además de poner normas, ok, esto hay que hacer un monitoreo de la calidad del aire. Y en nuestro país existe un lugar donde podemos verlo en las 24 horas, la información de cómo se está monitoreando nuestro aire, que se llama el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, que lo podemos abreviar así, SINAICA, ¿sí? Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. Y ahí en SINAICA ya tienen la liga activada, está para la próxima semana si gustan ir a ver qué hay ahí. SINAICA nos da este monitoreo de la calidad del aire a nivel nacional. Puedes seleccionar el estado de Sonora y seleccionas las estaciones de monitoreo que tiene el estado de Sonora, alguna en específico, y tú puedes ver lo que está en este momento, ¿no? ¿Cuál es la información de las últimas horas? Puedes acceder a bases de datos, o sea, a ver, comparativo con otros tiempos atrás, cómo estaba. Hay documentación ahí en Sinaica, hay libros incluso de este compendio de información que se ha venido trabajando a través de los años. ¿Sí? Entonces, es otro espacio que sí es gubernamental, o sea, sí está dirigido por el propio gobierno de México. O sea, nosotros tenemos una inversión fuerte en estar monitoreando la calidad del aire. ¿Sí? Y como ya les dije, parte de comprender esto para la próxima semana es esas tareas donde van ustedes a investigar sobre los índices, que además ahorita al final de la clase yo les voy a presentar un videito corto del Ministerio de Colombia. Escogí ese video porque lo mencionan muy rápido la calidad del aire y además porque trabajan, digo, es la misma atmósfera. Hay países que manejan menos índices, o sea, sus rangos son más amplios. Y nosotros trabajamos igual, así son los índices, los IMECA, como los que los voy a presentar ahorita en el video colombiano, ¿sí? Y pues van a ir comprendiendo un poco más cada vez esto. Muy bien. Entonces, continuamos con esto. Vámonos al 4, ya vamos más allá de la mitad. Aportes entonces que tiene la química en el aire. Bueno, es una de las fuentes de recursos energéticos renovables del futuro. ¿Se acuerdan que hablábamos de las energías limpias? Pues claro, para hablar de la energía que se obtiene por la velocidad del viento realmente, para que esa velocidad del viento suceda, tiene que haber
distintas presiones, una presión atmosférica y en las áreas adyacentes una baja presión, velocidades proporcionales al gradiente de presión y eso nos da, o sea, otra vez voy con fluidos, eh, eh, y eso nos da el movimiento en las aspas, digamos, para producir la energía eólica, ¿sí? Con ese gradiente de presión. ¿Y cómo se da el gradiente de presión? Pues porque hay un fluido. ¿Y cuál es el fluido ahí? Pues es el aire. Esto es una gran aportación para las energías limpias y es un recurso renovable. O sea, no hay problema, ahí está el aire y lo podemos utilizar y no se nos va a acabar. Sin embargo, la calidad de la composición del aire es una preocupación por todos, no solo por las autoridades gubernamentales. Me tiene que preocupar a mí, te tiene que preocupar a ti. ¿Por qué? ¿Qué estás respirando? ¿Qué está llegando a mi ecosistema? A nivel internacional, entonces es una preocupación porque las actividades humanas ineficientes provocan aquello que ya hemos hablado, la contaminación, un problema alarmante para todos, ya que sus efectos pues van a la salud y al bienestar de los seres vivos. Esto se ha puesto de manifiesto en la necesidad de desarrollar el estudio para la reducción de emisiones contaminantes y su prevención. Todos, en todos los países a nivel mundial se realizan estudios sobre esto, a ver cómo le hacemos para reducir. Y esto es lo que lleva, a final de cuentas, a generar las tecnologías de control y a que se actualicen las leyes, reglamentos, normatividades, ¿sí? Continúo. Aquí me voy a acercar y me tengo que alejar con el mouse. Me regresé, así que voy de nuevo acá. Bien, la importancia de la química del aire entonces es porque, pues ya llevamos varias, porque nos permite la vida, porque hay el intercambio de los ciclos bioquímicos, porque es importante para la condición humana, por el proceso precisamente catabólico hasta el proceso fotosintético, o sea, el humano, como otros seres vivos, expulsan CO2, las plantas absorben el CO2 y lo necesitan para su proceso fotosintético y ellos expulsan el oxígeno. ¿Sí? Entonces, para las plantas necesitamos que existe el aire. Incluso, pues, la fuerza del viento es importantísima para que algunas plantas puedan reproducirse debido al viaje de las esporas a través del aire. Es vital para el funcionamiento del planeta y de todos los seres vivos. Gracias a la composición del aire, se mantienen condiciones adecuadas de humedad y temperatura a través del efecto invernadero. Además, el aire en la atmósfera, en concreto, la capa de ozono protege las radiaciones solares y el vapor de agua que contiene el aire genera las precipitaciones por medio de la condensación y la formación de las nubes, lo que proporciona agua para el consumo de los seres vivos. Si no existiera la atmósfera, entonces, pues prácticamente se acaba el ciclo del agua y los otros ciclos bioquímicos. Entonces, es parte esencial de nuestro planeta, del funcionamiento de nuestro planeta, ¿sí? Por lo tanto, entonces, es claro que la respiración es una de las actividades más necesarias, esenciales para la vida, para cualquier ser vivo, y la contaminación de esto lleva fácilmente a la producción de enfermedades y desequilibrio en el desarrollo humano y las actividades cotidianas. Como dato general, les hablaría del sureste de Asia, donde ellos sufren mucho de su calidad del aire es mala, precisamente porque la atmósfera pues está en constante movimiento, los vientos tienen un sentido de movimiento y resulta que China tiene generación de electricidad, sigue teniendo hasta estos días en base a carbón y como tienen minas, es muy barato, pero también es de baja eficiencia, tiene mezclado pues, otros elementos,
pues esta combustión termina generando tanto óxidos de carbono, dióxido de carbono y óxidos de azufre. Tienen una concentración alta en azufre. Entonces, estos son gases al final de cuentas de efecto invernadero y que te producen también el efecto de la lluvia ácida. Entonces, son problemas muy graves. Y el caso es que, pues, China termina enviándole al sureste, viajan. Entonces, si China está acá, terminan viajando sus gases a países como Tailandia, por ejemplo, tenemos Japón, tenemos directamente al sureste, pegadito a China, está la península de Corea, que es ay, espérenme, en español se escribe con C, ¿verdad? Corea. Lo estoy escribiendo con K. Y que son las dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Que está por allá también, está Singapur, que son, al menos estos, no, este de aquí, este de aquí, este de aquí, son países desarrollados que han aportado a la tecnología, han aportado a el desarrollo de energías renovables, de tecnología limpia, y ellos invierten muy fuerte en tecnología limpia. Sin embargo, lo sufren, sufren mucho los efectos de los contaminantes, que son los aerosoles, que son estos gases que los podemos agrupar como partículas, como aerosoles, o bien como también tendríamos lo que son los PM, que son PM10 y PM2.5. Esto se refiere a partículas suspendidas, y el que ponga un subíndice 10 o un subíndice 5, me estoy refiriendo a este 10 y este 2.5, se refieren a micrómetros, o sea, o micras. Ese es el tamaño de las partículas que terminan suspendidas entre los gases del aire, ¿sí? Y es lo que estamos monitoreando constantemente aquí en México y en el resto del mundo. ¿Qué cantidad de partículas hay suspendidas? ¿Qué cantidad de aerosoles hay suspendidos en el aire? Y si es seguro. En el caso, por ejemplo, de estos países como Japón, Corea y incluso China, ellos ya estaban acostumbrados al uso de mascarillas para poder proteger su sistema respiratorio cuando la calidad del aire pues, es muy mala. Entonces, nosotros apenas las estamos conociendo, ¿verdad? Nosotros solamente las hemos utilizado para protección viral y, o bien como equipo de protección personal para polvos en ciertos procesos industriales, como la minería, pero no estábamos tan familiarizados con esto y ojalá que no nos tengamos que familiarizar por completo en caso de aerosoles y partículas, ¿verdad? Porque pues son decisiones que se tienen que tomar para protección de la salud. Entonces, esto es importante entenderlo, comprenderlo, que la química del aire es muy importante y hay que cuidarla. Hay que prevenir el tipo de reacciones que suceden que puedan generar más efectos colaterales. Entonces, tenemos que trabajar de tal forma que tengamos una buena calidad del aire. Avanzo. Nada más aquí como recordatorio que hay en el aire. Ahorita les hablaba y les decía, no, pues que hay nitrógeno y hay oxígeno. Yo les dije, oye, normalmente yo tengo, así se conoce, como tengo una cantidad de 21% de oxígeno y un 79% de hidrógeno. Eso es lo que esperaría tener en el aire aquí en la troposfera. Pero, o sea, la realidad es que es cercano al 79 y cercano al 21. O sea, realmente, fíjense, en la generalidad, cuando es aire limpio, estoy hablando que tengo nitrógeno, oxígeno, argón
dióxido de carbono y una ligera cantidad también de hidrógeno molecular, que están aquí en la atmósfera alrededor mío, ¿sí? Vean, el porcentaje realmente de nitrógeno, pues es alrededor del 78%, el oxígeno 20.9, o sea, se acerca al 21%, el argón no llega al 1%, el dióxido de carbono 0.033 y la cantidad de hidrógeno, un porcentaje alrededor de la atmósfera en el volumen, pues es de 5 por 10 a la menos 5. Es muy poco, pero oye, multiplícalo por toda la atmósfera, todo alrededor del mundo, pues es un volumen grandísimo, ¿sí? Pero además de esto, si a esto le sumas que vas a poner otros gases que van a estar diluidos en el aire, pues terminan compitiendo, ¿no? Con estas concentraciones y terminan reduciendo esas concentraciones, lo cual no es sano, al menos para los seres humanos, pero para ningún ser vivo, ¿sí? Y ya casi terminamos las diapositivas. Aquí yo les digo preguntas que tienen hasta el momento. Aquí pueden ver sus referencias, que tomamos información de distintos artículos, incluso vean el último, incluso hasta de información que hay de profesor en línea, que puede uno encontrar buena información ahí y sencilla. Ok, tienen preguntas, aprovechen. Si no, voy a tomarme un momento para compartir ahora un videíto donde ya les había platicado del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, donde podemos ver lo mismo que hay aquí en nuestro país. Voy a asegurarme de que yo estoy compartiendo el sonido. Este video es corto, dura alrededor de 6 minutos. ¿Sí? A ver, share sound, ahí está. Y voy a ampliar esto. Se supone que ustedes deben de poder observar lo que yo estoy viendo en mi pantalla. Y voy a iniciar, voy a mantenerme en silencio para que puedan observar el video y que les quede un poquito más claro. Es una manera de resumen de lo que estuvimos platicando ahorita y un poco más, porque sí les habla de los índices de calidad del aire. Muy bien. Todos nosotros, niños, mujeres y hombres, necesitamos el aire limpio para poder vivir sanos y fuertes. Sin embargo, tanto en nuestro país como en el mundo entero, existen muchos contaminantes en el aire que perjudican nuestra salud y crecimiento. En el aire que respiramos a diario, existen unos contaminantes que muchas veces no vemos, pero que entran a nuestro organismo y generan en nuestro cuerpo malestar y enfermedades. Los contaminantes criterio que se encuentran en nuestro país son material particulado, ozono troposférico, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Pero, ¿cómo se producen estos contaminantes? Estos contaminantes los producen dos fuentes generales. Nosotros los hombres somos uno de los generadores más grandes de contaminantes. La mayoría de medios de transporte que conoces, como los carros, las motos y buses, generan contaminantes como el monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. A su vez, las fábricas y las industrias también emiten contaminantes altamente peligrosos para nuestro medio ambiente. Algunos procesos naturales que tú conoces también producen estos contaminantes. Entre estos procesos están las actividades volcánicas, los incendios forestales, la emisión de gases por procesos digestivos de los animales, entre otros. Ahora que conoces cuáles son estos contaminantes y quién los produce, queremos enseñarte cómo es el proceso desde la emisión hasta la inmisión. Una vez estos contaminantes se producen, salen a nuestra atmósfera. Luego se desplazan y se dispersan por condiciones atmosféricas como el viento. Esto puede hacer que los contaminantes lleguen a sitios diferentes de donde se producen. A veces, estos contaminantes se transforman en contaminantes secundarios por fenómenos químicos que se dan en la atmósfera, como la lluvia ácida y el carbono negro. Y por último, por el proceso de ignición, estos contaminantes bajan de nuevo a la Tierra y son transferidos a personas, plantas, animales y fuentes naturales como el agua. ¿Cómo nos afectan estos contaminantes?
La exposición por periodos cortos o prolongados a estos contaminantes puede producir en las personas enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como gripa, neumonía, asma, cáncer e incluso la muerte. La contaminación del aire nos afecta a todos, pero principalmente son vulnerables los niños como tú, las mujeres y personas mayores. Podrás notar que en los lugares donde existe mayor cantidad de personas, donde existe mayor cantidad de industrias y fábricas, existen mayores fuentes de contaminación y por lo tanto la calidad del aire se ve afectada. Muchas veces, estos contaminantes llegan a nuestros ríos, aire y cultivos. Así que cuando tomamos agua, alimentos o respiramos aire contaminado, nuestro cuerpo los absorbe y por ende se enferma. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno para ayudar a mejorar la calidad de nuestro aire? Desde hace ya varios años, nuestro gobierno ha venido trabajando en establecer normas y medidas que ayuden a controlar la emisión de estos contaminantes. Han instalado en diferentes puntos estratégicos de nuestro país unas estaciones de monitoreo, donde a diario pueden revisar cómo está la calidad de nuestro aire y qué medidas pueden tomar para ayudarnos a vivir en un mejor ambiente. Este es nuestro mapa de Colombia y estas las diferentes estaciones que tenemos para monitorear el aire. Para conocer el índice de calidad del aire, ICA, te queremos explicar la siguiente tabla con los siguientes códigos de colores. Existen 6 rangos de valores que permiten determinar cuál es el estado del aire y qué consecuencias puede tener sobre nosotros. El primero es el color verde, que va del valor 0 a 50. Este significa que la calidad del aire es buena. El segundo color es el amarillo, que va del valor 51 al 100. Significa que la calidad del aire es moderada. El tercero es el color naranja, que va del valor 101 al 150. Significa que puede ser perjudicial para cierto grupo sensible de la población. El cuarto es el color rojo, que va del valor 151 al 200. Significa que es perjudicial para toda la población. El quinto es el color morado, que va del valor 201 al 300. Significa que es muy perjudicial para toda la población. Y por último, está el color marrón, que va del valor 301 al 500. Significa que es una advertencia sanitaria y que todas las personas pueden verse seriamente afectadas. Como ves, a medida que los rangos aumentan, el riesgo de enfermarse es mayor. Tú puedes conocer cómo está el estado del aire donde vives ingresando a la página. Ahora, ¿cómo puedes tú contribuir para mejorar la calidad del aire de nuestro país y planeta? Acá te damos unas recomendaciones muy sencillas, pero muy útiles. Primero, recomiéndale a tus padres que la familia se movilice en sistemas de transporte más amigables con el medio ambiente, como caminar, movilizarse en bicicleta, vehículos eléctricos o sistemas de transporte masivos como el Transmilenio, metro o buses. Segundo, si tus padres tienen automóviles, recomiéndales que hagan mantenimiento constante y preventivo a sus carros. Esto ayudará a que la emisión de contaminantes no sea tan alta. Tercero, también es importante que estés informado respecto a la calidad del aire del sitio donde vives, para que puedas cuidar tu salud y prevenir enfermedades. Contamos contigo y con tu apoyo para hacer que este sueño de mejorar la calidad del aire en nuestro país y en nuestro planeta sea una realidad. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? ¿Verdad que se entiende mucho más fácil? Y en el caso de Colombia los llaman ICA y nosotros los llamamos IMECA, que es el Índice Mexicano de Calidad del Aire, que lo van a investigar y son los mismos números y los mismos colores. Por eso igual también me gustó mucho este videito. Y ¿cómo se pueden informar de la calidad del aire? Miren, les voy a mostrar, voy a quitar el fondo para que no me deje, no me quite esto. Todos los teléfonos tenemos una aplicación del clima, que son los factores abióticos, y como podrán ver, por ejemplo, aquí la aplicación, si uno se da para acá abajo, viene, seleccioné, aquí tengo un Moctezuma, y pueden ver la calidad del aire, el reflejo de la luz, a ver si logran ver. Ahí dice, buena, ¿lo ven? Buena, dice. Y este tiene datos, los datos provienen de un lugar que se llama Breezometer, que es en donde se está juntando la información aquí. Así como ahí les mostraba, en este caso, para el gobierno de Colombia,
Y nosotros tenemos, les digo, el sistema que recolecta toda esta información en México, pues se llama SINAICA, pero tenemos más espacios. Ahí cuando ustedes entran al SINAICA, ustedes pueden ir a ver y obtener información de cada una de las estaciones de monitoreo. En el caso aquí de nosotros, la más cercana que tenemos está en Nogales, esa estación de monitoreo, pero está conectada a los servidores y está a los 24 horas, y ahí pueden acceder a esa información. Ahí está la liga ya, aparece ahí en lo que vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, para quien guste ir a conocer un poquito más de ello, pues adelante, ¿no? Qué bueno, ojalá que se interesen. Y pues ahí está disponible. Aquí ando jugando con los fondos, ya con lo último que nos queda de la clase. Espero que les llegue el interés sobre la calidad del aire y la respuesta que tenemos que tener nosotros. Vamos a entender un poco más en las siguientes clases. Por lo pronto tienen trabajo que hacer. Espero que sí les resulte interesante. Y pues hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Si hay alguna pregunta sobre ello, adelante en este momento. Yo voy a cerrar la parte del video, me despido porque pues para ya no seguir grabando.